otra opción para que no quiera llegar al sonador. Miren cómo está aquí. Todavía yo no... Mire qué maravilla. Mire. Y ahí está la confluencia. Río Yásica, Río Sonador. Señores, miren el zipline que van a hacer aquí o lo tienen en Río Sonador. Wow, qué maravilla, en el charco de la Paila. Ya ustedes están entendiendo lo que viene hoy, pero primero vamos a hacer una parada aquí en la cumbre a comernos una carnita salada y de ahí seguimos entonces para Yásica a mostrar un poco de lo hermoso que se encuentra. Así va su carretera, todavía con eso en calle. Yo pensaba que aún no se seguía construyendo de esa manera, pero que vamos a seguir. También veo algunos ríos que siguen vivos en la zona, como este del Aguacate, que se ve con mucha agua. Lo veremos más adelante una vez. También te recuerdo que ya tengo un video de esto de Yásica. Lo que vamos a caminar el río por completo desde la Pailita. Esta vez subimos un poco más hacia arriba. En una había una bajada y así es cuando tú llegas al lugar. Mira qué maravilla. Para seguir en contexto con la pagadera de los 100 pesos. Por ejemplo, yo me encuentro en el Sonador. Aquí vale la pena. Mire, ellos te dan toda la protección. Habido por ahí, si tú no sabes de mucho explorar, si tú quieres pagar un explorador, pues tú pagas algo más. Pero aquí valen por lo menos los 100 pesos. Pero en Montecristi, de por Dios, un parque nacional. Ustedes vieron el video pasado de Montecristi. Si no, tienen que regresar allá para que entiendan por qué el asunto de los 100 pesos. Aquí va a producir trabajo. Y de esos 100 pesos quizás sale mucho más cosas, están arreglando la carretera, uno lo ve bien, pero a mí no me cabe en Montecristi, lo que es un parque nacional. No sé si me están entendiendo, donde uno puede entrar por allá libre. Aquí ya hay dueños, hay qué sé yo qué, y esos son otros asuntos. Pero acceso al río hay otra manera, Siempre busca y pregunta. Vamos a arrancar con esta parte del río Sonador. Que de hecho, ya hay otro video ahí, esta vez voy a ir con Rinconcito RD. Mírala acá. De hecho, si tú vas a explorar, tú tienes que pagar 900 pesos. Y lo que vamos a resolver es eso. Si tú no quieres pagar esos 900 pesos, pues yo lo voy a poner en el mapa en el día de hoy. Si tú no quieres coger, bueno, tú no te sientes con suficiente experiencia para ir caminando tú solo o acompañado con otra persona, lo cual lo recomiendo bastante. Por esta hacienda tú llegas de una vez a lo que le dicen el charco La Cortina. Es porque tiene como una cortina y una especie de cueva donde te puede meterse. Mi hermano Rinconcito RD, mire, encima de la cortina. Porque la cortina es porque usted se puede meter en un hueco. Aquí, vea, más arriba. 50 metros, vea. Mira cómo está aquí. Usted nota esto. Mire qué chulo es. Qué interesante. Wow, qué maravilla. Yo no vi cuando pasé la primera vez. Y aquí estoy en los pies. Déjame ver, ¿se ve? Ah, sí, ok. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Vamos a seguir para arriba. Vamos a explorar un poquito más de lo que no vimos en el otro video. Lo vamos a ver ahora. Si usted cree que no tiene la capacidad de exploración, o si usted viene con alguien que usted conoce, de aquí no tiene que pagar los 900 pesos que cuesta una exploración. Llevarlo a ver el nacimiento, quizás, cositas así. Pero usted puede pagar los 100 pesos. Esto ayudaría a los empleos. Vainas que le han cogido a este país. Para usted entrar a un río, yo no estaría de acuerdo de pagar ni siquiera un peso. No. Usted nació aquí, entienda eso. Usted lo paga entre los impuestos, que por eso se llaman impuestos. Porque es impuesto. Lo que la gente no quiere es lo imponen. A veces yo entiendo a Rusia y a China. Miren, también ya le dije que lo voy a poner en el mapa, que usted caminando llega. Eso es de una vez. Usted puede incluso descargarlo automáticamente en el Google Maps. El video anterior lo verán un poco turbio, ahora no ha llovido nada y lo verán más claro. Miren qué chévere. Ahí está Rinconcito RD.
borde del charco. ¡Qué maravilla! ¿Vieron? Aquí es donde todo el mundo saca las imágenes, con esta imagen azulita, pero en realidad es así. Miren qué maravilla, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué recomendable que ustedes salgan? ¡Y es una cueva! ¡Qué maravilla! Oh. ¿Se acuerdan? Miren, en este charco fue que terminamos el video que andábamos con Angel, un compañero de trabajo. Mira aquí cómo se ve. Qué hermoso, ¿eh? Qué belleza. Aquí vamos a seguir, vamos a pasar por esa puerta. Usted si pasa por la... También esto es parte de la privatización. Recuérdese que por ley hay unos 30 metros que le pertenecen al río para recuperación, pero aquí en República Dominicana le puede y le pone el candado. Si hay vaca, que no se cruce para otro lado. Me cuenta mi hermano Rinconcito RD y mi compadre Rinconcito RD que hay influencers que han entrado arriba a hacer el mapeo y han tenido inconvenientes. Y miren lo que hay allá arriba. ¡Qué bendición! ¡Wow! Esto va para el mapa. Pues sigo el cuento. Los dueños del río que creen que tienen dueño del río, pues sepa que no. Que los ríos son de dominio público, pero el Estado se encarga de dejar que grandes terratenientes lo privaticen. Al punto que le quieren cobrar a las personas 900 pesos hasta 1000 pesos. Para usted ver eso, mire, para usted meterse en estas aguas cristalinas, los dueños, los terratenientes de los lugares que creen que son dueños de todo. Aquí el problema no sería los 100 pesos, sino lo que abarca esos 100 pesos. Esta es una de las pozas que no había visitado. Aquí están los famosos jacuzzi que vemos del río Sonador. Mire qué maravilloso. También posita para que usted se meta. Hay un palo que usted puede subir. Pero maravilloso y encantador. También se recomienda para el que necesita hacer ese tipo de nado para el cuerpo, que estas aguas son muy recomendables por su temperatura, ayuda bastante. Del charco de los símbolos no está tan lejos ese, mire que hay un palo por ahí, mírelo aquí donde está eso. Qué maravilla esa, ¿eh? Ahí está el jacuzzi natural, no están tan lejos uno de otro. Recientemente salieron unos videos donde se meten como unos hoyos y mírenlo aquí. Como 1 kilómetro más hacia arriba de donde terminamos el video. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Oye, mira, mira. ¡Qué fiebre! ¡Wow! Por ahí hay otro, va para allá hay más. ¡Qué bien! Miren qué encantador esto. Por los 100 pesos, aquí vale la pena. Si usted quiere hacer el tour, pues se pone de acuerdo con ellos. Nosotros tenemos ya la capacidad para explorar el río arriba. Que no tengo que darle detalle a nadie de que yo voy a entrar o voy a pasar a un río de República Dominicana. Seguimos para adelante. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ay, concho. Y ese dinerito, esos 100 pesos, aportan a que ellos tengan cuidado y no lo desgasten, no lo maltraten, no le corten árboles. Y la gente entienda. Porque a veces con lo que la gente le coge. Ya ahorita comienzan a hacer casas, todo el mundo quiere un pedacito al lado del río. Y yo no te puedo decir a ti, no lo construyas. Pero darle el acceso al río a la persona. No te digo a ti que no lo construya, porque todo, no sé, los dominicanos por lo menos, tenemos el sueño de tener una casita en el campo, con acceso al río, o a la playa, cosas así. No, yo no te puedo a ti limitar. Pero tú tienes que entender que también tienes que dar el acceso al río. No lo privatices todo, que ahí entonces donde viene el choque con los ambientalistas. Por ejemplo, aquí no hay una vía de acceso rápido
Así que tú quieras, que tú no tienes que pagarlo. Yo no veo por qué yo tengo que pagarlo. Yo exploro esto. Yo no gano nada. Aunque ustedes lo están viendo ahí, creen que yo le estoy ganando algo, pues váyanse al río de Gurabo, donde el video, y ahí usted entenderá. Bueno, si ya tú me sigues, entiendes que yo no estoy ganando un peso. Entonces, ahora yo estuviera ganando, yo digo a mí, 100 pesos no es nada. Vuelvo y repito. Pero aquí lo estoy disfrutando. Vamos a seguir para adelante. Te cuenta todos los días de acceso a este río y no hay ni una libre. Todas están que hay que pagar 100 pesos. Todos están apoyados por el Ministerio de Medio Ambiente. Esa es la vaina que me da más fuera de todo. Que uno pone un presidente y vienen con esta barrabasada. Bien, un ministerio de áreas protegidas que parece que está haciendo pantalla. Ha descuidado una reserva científica en la ciudad corazón. Esto que yo tengo en la mano es el petróleo de la cementera. Así que si usted escucha que quieren explotarle un 10 por esta piedra. Un árbol en el suelo me dicen lo bravo que suele ser este río. Vamos a seguir caminando para llegar al famoso charco de la Pailita, que después del palo lo que están son como 50 metros y un zip line que vimos que parece ya antiguo porque las maderas que lo soportan están siendo viejas. Y si usted quiere seguir entonces más hacia arriba de aquí, pues sí le recomiendo que pague un guía, aunque no sean los famosos 1000 pesos que ellos están cobrando por dejarle ver el río más hacia arriba. Usted ahí decidirá. Ya yo lo dejo hasta el zipline y hasta la Pailita, que es donde dicen que nace el río, pero es un poquito más complicado, eso es mucho más para arriba que nace. Y este es el famoso charco de la Pailita. Toda esa agua acumulada viene de mucho más hacia arriba, más de 2 kilómetros más hacia allá entre la montaña. ¡Qué maravilla! Observen eso. ¡Wow! Que estas son las famosas rocas que dicen que es el naciente del río. ¡Wow! Señores, miren el zip line que van a hacer aquí o lo tienen en el río Sonador. ¡Wow! ¡Qué maravilla! En el charco de la Paila. Sí. Observen el río Sonador como nunca antes lo habías visto. Como nunca antes lo habías visto. De aquí en adelante sí yo estoy de acuerdo de que hay que pagar un guía si tú quieres llegar a ver dónde sale el agua. Sí, aquí sí. Yo nos pondríamos de acuerdo con el guía a ver si nos cobra un poco menos. Y en un futuro, se lo prometo, para ver de dónde sale el río. Vamos a caminar a los otros charcos. De aquí nos devolvemos desde el charco de la Paila. Parece que había un zipline en esta área. Me cuentan en los comentarios de ese zipline, si fue que no sirvió, a la gente no le gustó, qué pasó, o va a seguir ese proyecto. Ahora sí, vamos a seguir más allá del charco del Palo, al que le dicen charco del Palo, más hacia abajo, para ver dónde se conecta con el río Yásica. Vamos para adelante. Qué maravilla. Qué bendición. ¿Usted creía que yo no lo iba a probar el charco de la Pailita? Vamos allá. Mira qué maravilla. En el charco de la Pailita del río Sonador. ¡Wow! Distrito Municipal de Yásica. ¡Wow! La provincia Puerto Plata. ¡Qué maravilla de río! Y por 100 pesos, usted entra por cualquiera de los dos lugares. Si quiere pagar el tour, pues eso es decisión de usted. Si quiere hacer el recorrido, por los 100 pesos usted puede hacerlo, el recorrido, pero con precaución. Vamos a seguir andando los otros charcos. Y lo que me molesta son los 100 pesos por persona en realidad. Por ejemplo, miren, estos son como 30 personas que van a hacer el tour y son de a 1000 pesos. También los otros que entran y pagan 100 pesos. Esos de 1000 pesos le cubre la comida, pero a estos no. Debiera ser 50 pesos en realidad, para que los otros 50 pesos se lo ganen lo que venden en la comida.
Ya aquí estamos en el charco de la Cortina. Ese lo pueden ver en el video que hice anteriormente. No me voy a enfocar mucho aquí, ya que tengo el video y no sería lógico. Voy a seguir mapeando más hacia abajo. Entonces, ¿para qué son los 100 pesos que yo pagué? Denme dato. Son los 100 pesos que yo pagué. Parte de la privatización del río, y ya esto es en el charco del Espumoso. Imagínense, ya es complicado comenzarse a meter el río después de aquí para abajo. Y donde están los baños, es un lío. Ay, los famosos 30 metros del río. Bueno, es que no cumplen la ley, nada. Ya en el charco del Palo, que dicen que fue lo que hizo famoso a este río. Había un palo bien grande antes ahí. Y vemos el río que se está poniendo un poco más turbio, pero ya sabemos que la cantidad de personas cuando comienzan a moverlo. Ah, ok. Sí, porque no es que no toquen el escándalo, que tengan un lugar nada más para eso, tú sabes. Tienen que estar hondo ahí. Pero ve lo que yo digo de la hora. De esta hora, como que el agua no se ve tan bien. Acá abajo, Está bonito. Vamos a dar una repasadita que creo que ustedes se perdieron. Desde el charco de la Cortina seguimos hacia abajo. Miren todo esto que va hasta llegar a uno que le dicen el charco de los músicos y otras así. De los musicólogos, perdón. Es que ahí es que se hace toda la bulla que aquí usted escuchará. Pero si ellos son felices con su bulla y su loquera, pues que sean felices. Aquí yo voy a grabar poco porque no me gustan los escándalos. Aquí el compadre Rinconcito RD se encontró un árbol petrificado. Si ustedes quieren pueden ir a su plataforma Rinconcito RD, que ahí lo van a encontrar cuando él esté hablando del árbol petrificado. Mientras tanto nosotros seguimos disfrutando de este charco. Ahora nos dirigimos al charco de las Almendras. Y en este lugar está la famosa hamaca de Río Sonador que todos ven en redes sociales. Pero yo no la encontré en buen estado. Vamos a seguir viendo para que usted vea a lo que me refiero. Que para ni eso siquiera dan ese dinero que se está invirtiendo ahí. ¡Úrale! Miren de qué está la cosa. Pero fue uno de los lugares que también me gustó. Mire que ahí está la famosa hamaca, que no estén para nada en condición, pero amén. Pero sí pude tomar una grandiosa imagen de este lugar que la voy a postear por todos los rincones y redes sociales que tengo. Donde quiera que usted ponga Ovar Walker, ahí aparecerá estas imágenes. Mire qué chulo, wow. La voy a poner también en NFT para venderla. De hecho, si usted quiere ver todas las imágenes, están en la página de OpenSea. Usted busca Ovar Ureña Sosa o Ovar Walker, todas aparecerán. Vamos a seguir caminando para llegar a una parte que es conocido como el Charco del Mango. Aquí el río hace como una especie de represa natural que se represa y va saliendo por un lado. Hay poca persona hoy. Maravilloso, porque a lo mejor eso quiere decir que no es muy conocido. Tenía rato que no me conectaba con ustedes de nuevo. Después de varios estrellones, mojada de dron y mojada de teléfono, pero en este caso ya hay otro dispositivo que resisten el agua, así que vamos a ver qué tanto da estos dispositivos. Seguimos. ¿Vieron todo esto, charcos? Digno de una escena de películas y de bosques naturales es esta área del Charco del Mango, muy recomendable, aunque ya aquí el agua esté un poco turbia, pero maravilloso si viene día de la semana. Después de todo caminar, encontramos este camino. Qué chévere para hacer sendero todo esto. Wow. Se ven como pequeñas pozas.
Lo que pasa es cuando el río se inunda, se llenan esas cositas y cogen todo el margen del río y eso queda ahí. Después se va secando chin a chin, quedan como humedales. De hecho, estos caminos vecinales que usted está viendo aquí lo pretenden eliminar. Mire hasta dónde está llegando esto de la ambición por dinero. Toda esa área que yo le estoy mostrando posiblemente desaparezca porque lo van a privatizar, lo que es de dominio público. Mire qué cosa más linda, mire eso, mire. Wow, qué belleza. Mire ese río azulito para abajo. Wow. ¡Qué maravilla! Mire, aquí se puede hacer kayak. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estábamos hablando con las personas de Hacienda Mercado, pero qué maravilla. ¡Wow! ¡Wow! Dicen ellos que salen corriendo de la ciudad para acá por el asunto de la bulla. Y ay. Cuántos proyectos se ocurren aquí y sin tener que pagar un peso, simplemente para que la gente venga y se despeje, se conecte con la naturaleza y aprenda a cuidarla. A ver, así cogemos un mejor futuro con la naturaleza y la cuidamos más. La desembocadura nada más me falta, no puedo dejar pagar. 2%, pues tuyo, pues yo. ¿Tú tienes la vaina de calle ahí? Sí. Mira esto. Señores, por favor. Esa bebida ya le estoy cogiendo odio. Aunque me gusta, le digo, la he probado y me gusta. No la consumo así, pero la veo. Ya eso es ratrería. Por favor, quien use ese tipo de bebida, sea consciente que la misma empresa lo es. Observen ahora la desembocadura. Bueno, tenemos que caminar río abajo entonces. Llegamos al río Yásica. Y para ver la desembocadura tiene que ser por ahí abajo. Y ahora caímos en el río Yásica. Dime a ver, Piconcito RD. Cuéntale a la gente. Bueno, señores, miren una cosa, los seguidores de mi amigo y hermano, compadre, Oval Walker. Nosotros hemos estado haciendo aquí un trabajo inédito, mostrándole al país todos los charcos, desde su nacimiento hasta su desembocadura, del río Partido, del río Sonador. Río Partido para el mes que viene, para los otros meses viene Partido. Entonces nos encontramos en este momento en el río Yásica. El río Yásica hace confluencia con el río Sonador. Se lo vamos a mostrar en este momento. Y Oval, dale para allá para que la gente te vea. Vamos para allá, déjame voltear la cámara. De hecho, el Yásica es mucho más caliente que el Sonador. Ya usted sabe el martirio que pasa ahí. Pero al fin aún todavía lo tenemos. Llegamos, vamos. Y ahí está la confluencia. Río Yásica, río Sonador. ¡Qué maravilla! ¡Qué contenido este! Vale la pena. Por ahí vemos una cascadita. Voy a cruzar. Para que ustedes vean cómo está la cascadita ahí, naciente de río, ahí mismo. ¡Qué belleza! Antes de cruzar, miren qué cambio tan radical. Ya en el centro del río se siente caliente, frío. Y del otro lado se siente caliente por la confluencia de los dos ríos. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Me recuerda a Manaclas. Allá en confluencia. Mire aquí cuando cruzamos el río. ¡Qué maravilla! Mire eso, mire. ¡Qué maravilla! Mire eso. Parecía a los pepines. ¡Wow! Los pepines, Santiago, que lo hemos visitado. Si no, me lo dejan saber, que creo que lo he visitado. Pero con la voz del ya, que voy a tener que hacerlo con el personaje. ¡Wow! No le sé decir la naciente, pero lo voy a buscar en el mapa. ¡Ya! ¡Qué hermoso! ¿De dónde vendrá esta?
Wow. Mire ahí. Otra mini cascadita. Nacientes. Mira ahí. Wow. Qué maravilla. Eso. Ay, mire. Qué maravilla, Wow. Allá se ve el Rinconcito RD. Viendo los charcos. Qué belleza. Ahora tenga usted, aquí puede pasar un buen rato sin tener que pagar esos famosos 100 pesos que ayudan a la comunidad. Pero también a veces no hay que estar pagando tanto. Sí. Más cascada, mire ahí donde hay, sin naciente de río. ¡Qué maravilla, Jessica! ¡Wow! Yo tengo que pasarlo en kayak o en algo que flote una vez, igual que Jack. Otra poza maravilla, míralo ahí. ¡Wow! Belleza. Charco de aguas azules. Así se ve la parte donde se une el río Jessica y el río Sonador. Pero te sigo diciendo, esta familia tiene un perfecto lugar. Ojalá esos proyectos que ellos están limpiando ahora mismo y esos proyectos se den buenos a lo que ellos llevan y que mantengan el área como debe de ser. Que no permitan que los caminos vecinales sean cancelados, porque eso le perjudica a ellos que tienen ese hermoso proyecto. Así la gente podrá caminar por ahí, irse en algún tipo de bote flotando el río y ellos pueden ganar. O sea, miren todo eso que tiene el río, tiene más poza. Y los que están en esa propiedad le pueden sacar provecho sin tener que privatizar nada. Y ya que cuentan con un pequeño puente y una pocita ahí mismo donde parece que van muchas personas también a bañarse. Mire ese puentecito. Con una subida de río quizás desaparezca. O quizás en un futuro le hagan un puente más grande, ya de que el río Jessica cuando viene botado, mire, es como el yaque, río abajo. Tuvimos que entrar por este lugar, una iglesia evangélica, tengo entendido, y por ahí es el único acceso. Ojalá le hagan el acceso al río Aguacate. Usted verá qué hermosa poza tienen aquí. Estas personas están benditas. Jessica aún es inexplorable y sigo diciendo. Hola, ¿cómo se llama esta pocita? Esta es la pocita del aguacate. La poza del aguacate, qué maravilla. Mira. Saludos, buenas. Después de la poza, me cuentan los lugareños que hay pozas, cascadas en este río del aguacate. Próximamente. Jessica es inagotable. Pero por favor, necesitamos el acceso que por ley el río debe de tener. No veo el acceso por el bendito negocio, por el monopolio que tiene. Entonces, por favor, no quiero tener que llegar a los tribunales con esta situación. Yo me estoy cansando ya. Y no tengo que usar influencias del medio ambiente. Por favor, hagan los accesos al río. Y llevemos la fiesta en paz. ¿Qué es lo que pasa? Los impuestos se pagan para algo. Una persona que pasa 44 horas trabajando, pasa la semana entera trabajando. Y vamos a suponer, tiene un inconveniente.
quiere coger para un río y se topa que tiene que llevar a la familia, tiene que llevar a la familia, tiene 5 hijos más, y eso es bueno que se desarrolle, pero pagar más trabajando. Yo entiendo, esos 100 pesos, créame, yo sé que eso ayuda a la comunidad a desarrollarse más, pero también es lo que le estoy explicando, gastos, gastos y gastos. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a ver esta posita que está más para arriba. Mire qué maravilla, mire qué heavy, otra posita, qué maravilla. Vamos a poner otra poza más, falta. Bueno, ya yo la he visitado, pero esta es nueva, la del aguacate. Para terminar el video allá, para los que no quieren pagar ese dinero, pues, estos ríos también son chulos. Seguimos. ¿Qué digo? Los 100 pesos no es nada. Aquí debajo del puente de hierro se va a dar una situación que usted verá. Que de hecho este es el río de Yaroa, mejor conocido como el río frío. Yo tengo un video por ahí completo llegando hasta aquí. Aquí tiene uno, debieron darle un mantenimiento a este puentecito también. Otra opción para que no quiera llegar al sonador. Miren cómo está. Todavía yo no entiendo por qué ponen los vehículos ahí. Miren lo que le digo, otra poza aquí arriba. Para quien quiere evitárselo de allá arriba de eso. El charco de Lea, mire qué maravilla. Mire otro charco. ¿Qué le parece a ustedes? Mire qué maravilla. Como el río subió, imagínense usted. Pero este es perfecto, mire, para el nado. Y ahí, señores, esas son opciones. Hay mucho más opciones si usted quiere verificar, quiere evitarse los lugares. Y miren con lo que nos encontramos. Aquí parece que están cogiendo arena. Ay, mire qué es. Wow. Ficha CB26. Se está llevando. CB926. Ay, Dios mío. Ustedes ven ese camión ahí detrás de él. Qué cosa maravilla. Usted sabe lo que eso significa. Robo de arena. Y tiene un letrero de MOP. Ministerio de Obra Pública. Qué cosa. Vamos a ver, Randy RD. Rinconcito RD. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nos vemos después. Cuídense. Adiós. Oval Walker.